Jóvenes, ¿cómo les ha ido? Hola, profe, buenos días. ¿Qué cuentan de bueno? Bueno, acabo de salir de una clase, entonces ya continúo con ustedes. Bueno, muy bien. ¿Qué preguntas tienen ustedes por allí pendientes? ¿Qué preguntas tienen? De tipo técnico, de tipo administrativo. Bueno, mira, te cuento lo siguiente para que entonces nos pongamos de acuerdo en esta parte final del trabajo. Mira, nosotros en materia de contenidos estamos bien. En materia de objetivos estamos igualmente bien. Y nos queda la parte de la evaluación. Usted en las próximas horas tendrá un reporte de un 20% correspondiente a la conducción. Bueno, entonces ahí completamos el 70%. Y nos queda en la semana 14, en la semana 15 y en la semana 16 nos queda sacar el restante 30%, el 30% final. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer este asunto? Para que de una vez tomes nota, etcétera, etcétera. Mira, definitivamente, los exámenes aquí, obviamente, en la hora de la clase, reglamento estudiantil vigente en la universidad. No se acepta trabajo por fuera del horario de la clase. Esto me toca repetirlo hasta la saciedad, etcétera, pero hay algunos que no entienden esto. No lo han entendido. ¿Está claro? Entonces, no puede ser que unos se entreguen dentro del margen de la clase y otros no. ¿Por qué? No hay ninguna justificación para eso. ¿Está claro? Bueno, entonces, los exámenes, según el reglamento, los vamos a continuar haciendo aquí en el horario de la clase y tenemos 3 parciales, 3 cuisecitos que nos quedan. ¿Cuáles son esos 3 quizzes? Uno, parte conceptual, la parte conceptual, pero de todo el curso, desde la A, semana 0, semana 1, hasta la Z, desde la A hasta la Z, parte conceptual. Ese examen es un examen libro cerrado. Ese examen contiene un número de preguntas y ese examen es un examen muy concreto. ¿Qué es tal cosa? Es esto. ¿Me explico? Entonces, ese es o sabe o no sabe, Y entonces el límite de tiempo, eso es necesario que ustedes también lo entiendan, el límite de tiempo para ese parcial es muy ajustado. ¿Por qué? Porque sabes o no sabes. Y por eso he tratado de un trabajo conceptual. ¿Sabes o no sabes? Entonces ahí yo no te voy a dejar media hora para que penses a ver si sabes o no sabes, etcétera, etcétera. Si te acordás, si no te acordás, porque es que los conceptos aquí son muy concretos y muy claros, etcétera, etcétera. Entonces ahí no hay que darle vueltas al asunto. O sabes o no sabes. Y si sabes, respondes. Si no sabes, pues no respondes. Así de sencillo. Entonces aquí no se necesita tiempo. Es que usted no da tiempo. Es el tiempo que se adecua a la situación particular de unas preguntas conceptuales. ¿Me explico? Bueno,
Ese examen conceptual lo hacemos nosotros en la semana 15. En la semana 15. Entonces, prepárese usted para esa parte conceptual. Semana 15. Y en ese término y en ese escenario, 10 minutos y fuera. ¿Está claro? Bueno, la semana entrante ya podemos pensar en hacer una evaluación sobre la parte de los intercambiadores. Entonces, la semana entrante vamos a hacer un quiz sobre intercambiadores. Y en la última semana, la semana 16, vamos a trabajar en la parte de la radiación. Ese es el panorama que nos espera en las próximas clases, en las últimas semanas. ¿Estamos o no estamos? ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna pregunta? Oye. Bueno, tengo 25 personas. Yo Dígame. tengo una pregunta. Entonces, ¿el quiz de intercambiadores de la próxima semana sería para qué día exactamente? Pues le estamos trabajando a esto. Pues yo calculo que sea de hoy en 8 días. Calculo que sea de hoy en 8 días. Pero ese examen, como les he dicho siempre, usted en esta modalidad de trabajo, a nosotros nos cambian las variables. Entonces, en esta modalidad de trabajo, ¿qué tenemos nosotros? Pues tenemos tema visto, tema evaluado, tema visto, tema evaluado. Miren, ustedes tienen que entender que para un profesor hacer un examen de tipo tradicional, como se hace presencialmente, que es un examen de 2 horas, en las horas de clase, en donde se preguntan normalmente 4 problemas. Entonces, esa tarea está bien, pero presencialmente, y cuando usted me entrega su examen en blanco y negro, y entonces yo lo califico y tal cosa, etcétera. Pero por esta vía esto es cercanamente imposible hacer un examen de ese tipo. Entonces, por ejemplo, el último quiz que presentaste sobre la segunda parte de la conducción, ¿cuánto tiempo me gasté yo calificando un punto? Me gasté 5 horas. 5 horas calificando un punto de un quiz. Entonces, un examen de 4 horas, de 4 problemas, por Dios, se muere un profesor ahí con eso. Y aquí con esta pantalla, entonces se tiene que poner, yo no sé qué hace con los ojos. ¿Me explico? Entonces, por eso nosotros partimos esto, pero eso lo tienen que entender ustedes. Ustedes tienen que entender eso, que nos cambió la modalidad, pero a todos. Y entonces, ¿qué amerita eso? Pues amerita que estés al día. Amerita que estés al día. Entonces nosotros partimos estas cosas, porque de lo contrario esto es... La otra vez hablando con un profesor me dijo, me estuve 3 días calificando un parcial, y yo, pero lo que pasa es que el profesor no dicta sino una materia, y se estuvo 3 días calificando un parcial tipo tradicional, que lo hizo por esta vía. Entonces, ¿cómo hace? Por Dios, eso es. Entonces, ustedes tienen que entender eso. ¿Me explico, oye, o no me explico? Sí, profe. Entonces nos tenemos que adaptar, pero los que nos tenemos que adaptar somos todos. ¿Está claro? Bueno, vamos a continuar nosotros con la ruta que teníamos ayer. Entonces, finalmente, oye, Estefa. Señor. Mira, finalmente, entonces, alta probabilidad de que ese parcial sobre los intercambiadores de calor sea el viernes de la próxima semana. ¿Está claro? Sí, señor. Alta probabilidad de que la parte conceptual sea el viernes de la semana 15. Y de una vez, para que apuntes por allí, de una vez. El último quiz lo hacemos el jueves de la semana 16, es decir, el jueves 3 de diciembre. Jueves 3 de diciembre, ese sí lo hacemos el jueves. ¿Está claro?
Jueves 3 de diciembre, Día Panamericano del Médico. ¿Estamos? Oye, Estefa. Sí, sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer un último caso. Este último caso sobre el MTD ya lo hacíamos por allá con ocasión de otro problema anterior en el cual manejábamos un intercambiador de doble tubo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente, si quieres apuntar el enunciado de este último problema que vamos a ver. Entonces, un fluido frío. Un fluido frío se calienta un fluido frío se calienta desde 100 Fahrenheit hasta 275 Fahrenheit. Por medio de vapor de calentamiento, por medio de vapor de calentamiento, steam, a 300 Fahrenheit. La misma pregunta. ¿Cómo se deben dirigir los ¿Cuánto, flujos? profe? Un fluido frío se calienta desde 100 Fahrenheit hasta 275 Fahrenheit por medio de vapor de calentamiento steam a 300 Fahrenheit. ¿Qué le va a pasar a ese vapor de calentamiento steam a 300 Fahrenheit? Ese es un vapor saturado seco. Entonces, ¿qué le va a pasar a este? Pues sencillamente se va a condensar, ¿cierto? O sea, ¿qué tenemos ahí? Tenemos este fluido isotérmico. Y por otra parte, nosotros tenemos un fluido frío que se va a calentar desde 100 hasta 275 Fahrenheit. Pregunta final. ¿Cómo se deben dirigir los flujos? ¿Cómo se deben dirigir los flujos? Bueno, entonces ese sí es un problema para que vos lo hagas. Hacelo, pero hacelo ya. Y entonces te voy a pedir un favor. Continuemos con el mismo recorrido. Primero hagámoslo en corrientes paralelas y luego en corrientes en contracorriente. Y entonces decime cómo te da en un caso, cómo te da en otro, etcétera, etcétera. Y entonces cuál es la forma correcta en la cual se deben dirigir esos flujos. Entonces, te voy a dar un espacio de tiempo, pero no te quedes ahí ni durmiendo, ni viviendo, ni nada de esas cosas. Decime rápidamente cómo te da ese problema. Tenés que hacer los perfiles de temperatura, pero eso ya lo sabes, etcétera. Hacer los perfiles, hacer el cálculo y tal. Me decís. Entonces yo voy a tomar acá un breve descanso mientras usted trabaja. ¿Está claro?
Bueno, ¿cómo te dio este trabajo, oye? Profe, con flujos del paralelo en contracorriente, el LMT da lo mismo. Da lo mismo, da lo mismo. Ese mismo problema ya lo habíamos hecho nosotros por allá, aguas arriba, cuando hacíamos por allá un caso de un intercambiador de doble tubo y habíamos hecho esto. Y ahora obtiene lo mismo. Entonces, cuando tienes un fluido isotérmico, como este vapor de calentamiento que se condensa y que se mantiene a esa temperatura de 300 Fahrenheit, entonces da lo mismo. Entonces el resultado es el mismo en paralelo, en flujo paralelo o en contracorriente. Bueno, muy bien, entonces ya sacas esa conclusión, etcétera. Bueno, de momento, jóvenes, ahí terminamos ese asunto del LMTD, Entonces nosotros, como buenos colombianos, ¿qué tenemos? Tenemos una lista de chequeo. ¿Cuál es esa lista de chequeo? Q minúscula, esto es igual a U, viva la U mayúscula por A, por LMTD, y aparece por ahí otro colgandejo, que es ¿cuál? El FT, del cual todavía no hemos hablado. Entonces, fíjate que nosotros, como buenos colombianos, ¿qué nos gusta hacer? Ir chuleando. Bueno, entonces la parte del LMTD ya la tenemos muy bien analizada, entonces eso está muy adelante, Bueno, ahora, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia el FT, y entonces había una interrogación ahí. ¿Qué es el FT? Bueno, entonces, para el FT necesitamos volver a McCabe, para entender qué es el FT. Bueno, entonces, hasta aquí, bueno, a pesar de que no vamos a dejar, nosotros de todas maneras seguimos trabajando con un intercambiador de doble tubo y ya viene el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es de ¿qué? De los intercambiadores de calor de coraza y tubos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese primer intercambiador? Entonces, el primer intercambiador, muy útil, nos ha servido mucho, clave en las industrias químicas. Bueno, por fortuna puedo decir, cuando yo trabajaba en las industrias químicas, me tocó diseñar de esos intercambiadores de doble tubo, pero también me tocó diseñar de los intercambiadores de coraza y tubos, que ya vamos a ver. Los dos casos me tocaron. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros a continuación? Tenemos que ir al paper de McKay para tratar de entender mejor qué es un intercambiador de coraza y tubos. El primer intercambiador, repito, me sirvió mucho, pero tiene unas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿Quién me recuerda cuáles son esas limitaciones de ese intercambiador de doble tubo? ¿Quién me las recuerda? ¿Quién me recuerda? Oye. ¿Qué restricción tenemos con el intercambiador de... ¿Qué restricción tenemos con el intercambiador de doble tubo? ¿Quién me recuerda esto? Oye, ¿ustedes sí están ahí o no están? ¿Qué restricción hay? Oye, pero decime algo. ¿O no hay restricción? Miren, así no llegamos a ningún Pereira. Así no llegamos a ningún Pereira. Ayer lo leíamos. En un rango de temperatura de 100 a 150. Pero no de temperatura. Míralo, ¿estás viendo esta lámina? Oye. De área, profe. Esta fue la restricción que apareció ayer. Esto es muy bueno, esto es muy bueno, estos ganchos son muy buenos.
pero tienen una limitación aquí en el área. Cuando yo necesito un área mayor, como es en muchas ocasiones lo que se requiere, entonces yo no puedo trabajar con esto, tengo que irme para este otro intercambiador. ¿Está claro? Entonces, este era el ejemplo. ¿Me estás viendo aquí? Oye, ¿estás viendo esta lámina? Sí, profe. Bueno, entonces este es el segundo ejemplo, esto ya lo veíamos. Y entonces vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es este intercambiador de coraza y tubos. Entonces, para entender qué es el FT, que es lo que el punto siguiente que nosotros vamos a atacar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que entender este equipo. Pero este equipo mecánicamente, cuáles son sus partes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver. Fíjate que en la primera semana de clases vos hacías un reporte acerca de unos equipos que encontrabas ¿en dónde? Encontrabas en las industrias químicas. Y ahí estuviste hablando, entre otros, de este equipo, de estos intercambiadores de calor. Bueno, ahora nos tenemos que meter más en el interior de los mismos, a ver cómo es que es ese asunto. ¿Está claro? Ay, ay, ay. ¿Estamos viendo ahí o no? Oye. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver este caso. Dice acá, te pido que pongas atención y te pido que te pongas las pilas, Entonces, para establecer las bases para la discusión específica de la transferencia de calor hacia y desde los fluidos que fluyen. ¿Por qué decimos esto? Recuerda que fluidos que fluyen. Recuerda que en la primera semana de clases, ¿qué te decía yo? Yo te decía esto en la primera semana. La primera semana te decía que no hay transferencia de calor sin transferencia de momentum, ¿sí o no? Bueno, entonces aquí la transferencia de calor hacia y desde fluidos que fluyen, entonces considere este condensador. En este caso, este intercambiador es un condensador tubular. ¿Por qué el nombre tubular? Porque la coraza es un tubo e internamente también tenemos tubos, entonces por eso se llama un intercambiador tubular. ¿Está claro? Un condensador tubular que aparece en esta figura 11.1. Consiste este equipo esencialmente de un haz de tubos paralelos. Aquí está. Este es el haz de tubos acá designado con la letra A. Dice, las terminaciones de esos tubos están expandidas en esto en el medio colombiano, estas donde terminan estos tubos, esto se llama espejos. Pero ¿cuál es el término técnico? ¿Y por qué quiero yo hablar acá del término técnico? Porque es que esto es lo que nosotros manejamos en las industrias químicas. Entonces, estas terminales aquí, en donde están expandidos esos tubos, se llaman tube sheets. Bueno, y entonces aquí las tenemos, B1 por acá y por acá B2. Bueno, ese haz de tubos está en el interior de una coraza, shell. Entonces, esta es clave, porque estos equipos llaman shell and tubes. Entonces, aquí está la coraza. ¿Cuál es la coraza? La cubierta externa de todo esto, de una coraza C. Y está equipado con dos canales, D1 y D2. Por acá ves este canal D1 y por acá lo ves el canal D2 en los extremos del equipo, y en estos canales hay unas cubiertas o unos cabezales E1 y E2. Entonces aquí tenés esto por acá y esto por acá. Bueno, entonces, como se trata este equipo de un condensador, por aquí está entrando un vapor de calentamiento. Steam, este está entrando por aquí. Steam u otro vapor puro se introduce a través de esta conexión que tenemos acá, la conexión F. Esto también recibe el nombre en las industrias químicas, en nuestro medio, recibe el nombre de tubuladura. Esta entrada
esta entrada por acá también en algunas plantas la denominan de esa manera, la tubuladura F, le dicen algunos. Bueno, y entra ese vapor ¿a cuál lado? Al lado coraza, shell side, lado coraza, el cual está alrededor de los tubos. Bueno, el condensado, entonces, en este paso por el equipo, ese vapor que va a experimentar, se va a condensar. Ese condensado se retira a través de esta conexión G, Entonces, se produce el intercambio y se retira el condensado por esta tubuladura, la tubuladura G. Bueno, ojo, ahí tengo que hablar de asuntos mecánicos que no menciona este amigo. Mira, para promover este drenaje de este condensado por acá, por esta tubuladura G, entonces este es el montaje de este equipo. ¿Cómo tiene que hacerse? Tiene que hacerse con una cierta pendiente. Una pendiente, yo te voy a tratar de pintar por acá, yo no sé, de alguna manera, te voy a pintar, tiene que tener esto bueno, ahí la exageré. O sea, que este punto acá donde está G tiene que estar más bajo que los otros puntos en el otro extremo del equipo para que esta pendiente promueva el drenaje de ese condensado. Sí, como vemos en la figura, esto está completamente horizontal, entonces por aquí en algunas partes, por acá del fondo, en esta parte del equipo se puede quedar un líquido y entonces ese líquido, ¿cómo lo saco de ahí? ¿Me explico? Entonces por eso tenemos que hablar de una pequeña pendiente en la instalación de esos equipos. Bueno, muy bien. Entonces sale por aquí, por la conexión G. Y los gases no condensables. Cuando este equipo está vacío inicialmente, ¿qué hay en el interior del mismo? Hay aire. Entonces, por aquí, por el punto más alto del equipo, yo tengo una conexión, que en este caso es esta tubuladura K, que puede estar diseñada con un niple y con una válvula, con el objeto de que por allí pueda salir los gases no condensables, el aire, que se pueden presentar o que pueden estar presentes en el momento del inicio de la operación de este equipo, o que pueden entrar con este vapor por acá y entonces estos se remueven por estos venteos que tenemos acá. ¿Me explico o no me explico? Bueno, en esa tubuladura acá. Esta conexión G, pues usted lo sabe ya, esta conexión G va conectada a una trampa de vapor, ¿Y cuál es el papel que cumple esa trampa? Pues ya lo hemos dicho, lo hemos repetido tantas veces, la trampa es un accesorio que permite que el líquido fluya a través de la misma, mientras que retiene el vapor de calentamiento acá lo retiene, etcétera, etcétera, deja pasar solo la fase líquida. Bueno, el fluido a ser calentado se bombea, entonces fíjate que por acá estamos hablando, bombea, por aquí estamos hablando, fluidos que fluyen, no hay transferencia de calor sin transferencia de momentum. El fluido a ser calentado se bombea. ¿A través de cuál conexión? De la conexión H. Entra por acá a este espacio, se dirige por el interior de los tubos hacia el otro extremo, abandonando el equipo por esta conexión que tenemos. Esta es la conexión J. Entonces le damos acá, el fluido a ser calentado se bombea, no hay transferencia de calor sin transferencia de momento. Se bombea a través de la conexión H hacia el canal D, fluye a través, recuerden las variables true, las variables across. A ver, vamos a preguntarle aquí a alguno, ¿qué es una variable true? A ver, ¿qué es una variable true? Y ejemplo, ¿qué es una variable across? Y ejemplo, a ver, decime, ¿has oído hablar de esto o no? ¿O serán inventos? Una diferencia de temperatura, profe.
Esa es una variable ¿qué? Across. Y una variable true. No, es la velocidad específica, la V punto, no recuerdo bien. Volumen específico, perdón, V punto. Pusimos varios ejemplos, M punto, M minúscula punto, V mayúscula punto. ¿Sí o no? Variables true, las que fluyen por el sistema. ¿Cuáles son las variables across? Las que se determinan por una diferencia entre dos puntos del sistema. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, carachas, no, permíteme que me tengo que salir por acá, etcétera, etcétera. Bueno, ya estoy acá. Bueno, muy bien. Dice acá, fluye a través de los tubos, estábamos hablando de esta variable true, a través de los tubos hacia el otro canal, el canal que está en el otro extremo de uno, y se descarga a través de esta conexión J. Bueno, los dos fluidos están físicamente separados, pero están en contacto térmico. ¿Con qué? Con la pared, con las paredes del tubo metálico delgadas. Estos tubos en el interior son construidos ¿de qué? De paredes, son unos tubos metálicos, pero de pared delgada. Aquí lo dice, paredes de los tubos internos metálicas muy delgadas. Por esa razón, entonces nosotros tenemos, permíteme un segundo, por acá te muestro, por acá tenemos la tabla de los tubos. La tabla de los tubos. Vamos a ver si esto lo descarga por aquí, etcétera. ¿La estás viendo? ¿Las estás viendo esta lámina? Entonces, estas son las tuberías schedule, normalmente que se utilizan en mecánica de fluidos. Un tubo de estos puede ser la coraza de un intercambiador de esos, dependiendo de las condiciones de presión que se manejen. Pero definitivamente los tubos internos son tubos de esta característica, BWG. Son tubos de pared delgada, Y entonces esto es lo que se llama tube o tubing. Estos otros son los que se llaman pipes, piping, etcétera. Sí, entonces esta es la diferencia que tenemos nosotros. Tubos de pared delgada, estos son los que están en el interior del equipo, del equipo de intercambio de calor. Me devuelvo para esta lámina, tubos de pared delgada. Entonces repito esto, los dos fluidos están físicamente separados, pero están en contacto térmico con esa pared de los tubos, de estos tubos acá, delgada, que los separa. ¿Cuál es la dirección de la transferencia de calor? Decime, ¿cuál es? ¿Entre qué? Entre el fluido caliente que va circulando por la coraza y el fluido frío que va circulando por el interior de estos tubos. ¿Cuál es la dirección de transferencia de calor que predomina? Decime. Te estoy haciendo esa pregunta. Contéstame. ¿Cuál es? A ver, alguno que me responda. Oye, ¿ustedes sí están aquí hoy o no están? Oye, decime pues si están o no están. Sí, profe, aquí estamos todos. Ah, bueno, pero entonces contesta pues alguna cosa, contesta. No parece que estuvieran, no parece que estuvieran. ¿Cuál es la dirección acá de transferencia de calor principal en este equipo? ¿Y por qué insistimos tanto nosotros en la primera parte, en ese fenómeno unidireccional o unidimensional? ¿Cuál es la dirección de la transferencia de calor principal en ese equipo? Decime. Oye, ¿sí estás escuchando? ¿O fue que dañó la señal? Oye, ¿están ustedes ahí? Veo que hay 23 personas. Decime una cosa, ¿sí están o no están? Decime pues.
¿Cuál es la dirección de la transferencia de calor en ese equipo? Decime, pues, ¿cuál es? Por aquí veo que se están yendo. Si quiere, váyanse todos, porque da lo mismo, porque no están acá presentes. Si quiere, váyanse todos, y si quieren, suspendemos la clase también. ¿Cuál es la dirección de transferencia de calor aquí? ¿Cuál es la dirección principal de transferencia de calor? Oye, o es que te estoy hablando en chino. O no me entender la pregunta. Que eso puede ser otra cosa. ¿Sí me entendés la pregunta o no? Profe, dirección radial. ¿Cuál? Dirección radial. Claro, 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 claro. Pero si eso lo sabes, ¿por qué no contestas, por Dios? Claro que sí, claro que sí. Dirección radial. Entonces, ¿cuál es esa dirección radial acá? Lo que pasa es que a mí me queda muy difícil dibujar, pero la dirección radial es esta. Mira, yo voy a pintar acá esto así, como es en ese eje que se opera la transferencia de calor. Sí me explico, dirección radial. Dirección radial. Por eso, cuando nosotros estudiábamos los fenómenos los fenómenos de transferencia de calor, nosotros hablábamos por allá de un fenómeno unidimensional o unidireccional. Porque mira, yo espero que estés viendo este tubo. Este es un tubo de esos que hay por allá metidos adentro de ese intercambiador. ¿Y dónde se opera la transferencia de calor? Se opera aquí, mira, aquí se opera. Y entonces, por aquí va el fluido frío y por acá va el fluido caliente. Entonces, ¿cuál es la dirección principal de transferencia de calor? Esta dirección radial. ¿Está claro? Y de esa fue la manera que nosotros enfocamos este trabajo, pero no ahora, sino desde el principio. Entonces, nosotros, cuando tomábamos esta geometría, nosotros hablábamos en este sentido, en el sentido radial. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Pues porque finalmente, en el equipo en donde está instalado ese tubo que nosotros estudiábamos por allá, se opera eso de esa manera. Y eso hay que entenderlo muy bien. ¿Sí me explico o no me explico? Pero esa respuesta, pues, ¿por qué te demoraste tanto en darla si la sabías desde hace tanto tiempo? Oye, bueno, muy bien. Hasta ahí continúo. Bueno, dice acá, el calor fluye. Bueno, hay algunos puristas que dicen que el calor no fluye, que lo que fluye es la energía. Bueno, entonces, ahí, aquí, si viene algún purista de la termodinámica, entonces dice, pero ¿cómo así que estamos? Bueno, entonces, este flujo de energía a través, perdón, la energía fluye a través de las paredes del tubo que acabamos de ver, desde el vapor que se condensa hacia el fluido frío que está circulando por el interior de los tubos en esa dirección radial. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces vamos a continuar por acá, no en esta parte, sino por aquí en este otro párrafo. Dice, las temperaturas del vapor que se condensa y del líquido se grafican contra la longitud de este equipo. Aquí lo tienes, en la vertical tienes la temperatura, en la horizontal tienes la longitud de este equipo. Y entonces, ¿qué tenemos acá? En esta figura 11.2, la línea horizontal, que es esta, representa la temperatura del vapor que se condensa. Como veían en el último problema que ustedes resolvían al inicio de la clase de hoy sobre el LMTD, un fluido isotérmico. Entonces, esa temperatura, la línea horizontal representa la temperatura del vapor que se condensa. Y esta otra línea
o esa otra curva por debajo representa la temperatura del fluido que circula por el lado tubos. Entonces, fíjate que por acá nosotros estuvimos hablando del lado coraza y aquí hablamos del lado tubos, es decir, por el interior de los tubos. Entonces, eso ya lo tenemos. Esto nosotros ya lo manejamos, ¿sí o no? En la figura 11.2, las temperaturas de entrada y salida de fluido son temperatura T sub CA, entrada de ese fluido que vamos a calentar, y temperatura C sub B, T sub CB, de salida de ese fluido que vamos a calentar. Y la temperatura de ese vapor que se está condensando es T sub H. Entonces aquí lo tenemos, T sub H. A una longitud L, a partir de la entrada de los tubos, la temperatura del fluido es T sub C. Entonces, habiendo transcurrido esta longitud L, nosotros tenemos por acá, para el fluido que se está calentando, tenemos T sub C, mientras que este, como es isotérmico, tenemos T sub H. Y entonces hablamos nosotros de, hay una diferencia de temperatura puntual que se simboliza por esta del T, dt. Pero lo mismo que observábamos por allá en la evaporación, esto no es un delta, no es final menos inicial, sino que esto es una diferencia. Esto es una diferencia. Entonces aquí la tenemos, ahí la ves. Entonces la misma pregunta, si yo voy a trabajar con este equipo y yo necesito reportar Q minúscula es igual a U por A por una diferencia de temperatura, ¿a cuál diferencia de temperatura me estoy yo refiriendo? ¿A esta que tengo por aquí, a esta que tengo por acá, a esta que tengo por acá? Entonces, de ahí es de donde se obtiene el LMTD. Eso ya también lo conoce usted suficientemente. Bueno, dice acá, la diferencia de temperatura en la entrada de los tubos es T sub H, que es esta de acá, menos T sub CA. T sub H menos T sub CA. Esta se simboliza por delta T1, aquí lo tienes, delta T1, y a la salida es T sub H menos T sub CB, y entonces se simboliza por delta T2. Esas temperaturas en esta terminal y en esta otra terminal se denominan approaches, eso ya lo veíamos, approaches. Mientras que la temperatura, el rango de temperatura, por ejemplo acá, T sub CB menos T sub CA, ese es el rango de temperatura del fluido frío. Por aquí no se habla de un rango de temperatura dado que este es isotérmico. Bueno, entonces ya tenemos nosotros un segundo ejemplo que ya tenemos muy detallado, intercambiador de doble tubo, de tubos concéntricos, un intercambiador tubular de coraza y tubos. ¿Estamos o no estamos? Decime, si estamos o no estamos, pero contéstame alguna cosa, mano. Contéstame alguna cosa, contéstame algo. Si estamos o no estamos. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Esta es la primera vez que vos vas a ver esta figura en este curso, esta figura. ¿Sí o no? ¿Sí lo estás viendo? ¿Estás viendo algo ahí? Decime, ¿sí o no? Bueno, sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué es este trabajo que nosotros tenemos acá? Este trabajo es un modelo de un intercambiador de coraza y tubos. Espero que lo estés viendo allí suficientemente. Este es un modelo de un intercambiador de coraza y tubos que nosotros manejamos en las industrias químicas. Entonces, lo que hay por dentro de esos equipos es lo que tratas de ver acá, en esta representación. Te voy a hablar un poco anecdóticamente acerca de la misma. Entonces, mira, yo llevo en la universidad 48 semestres. Bueno, durante durante ese tiempo he dictado yo el curso de industrias químicas. Ese curso de industrias químicas es un curso que reciben allí
los estudiantes de tecnología química. Bueno, ¿qué es el curso de industrias químicas? Entonces, el curso de industrias químicas es un curso que en un semestre de duración, con 3 horas semana, para que vean ustedes pues cómo son las cosas, con 3 horas semanas trata de resumir todos los asuntos relacionados con balance de masa y energía, trata de relacionar los asuntos relacionados con mecánica de fluidos, transferencia de calor, transferencia de masa, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Ustedes en común, ustedes que están en química industrial, en común con los que estudian tecnología química, ustedes llegan hasta un punto de la fisicoquímica 1, de la fisicoquímica 1. Entonces ellos de la fisicoquímica 1 en tecnología química pasan a industrias químicas. Usted allí inicia un recorrido que empieza por los balances de la masa y energía, luego se viene con la mecánica de fluidos, luego transferencia de calor, transferencia de masa y luego control de procesos. Todas esas están compactadas aquí, ¿en dónde? En industrias químicas. Yo he tenido ese curso, como te digo, desde hace muchos semestres, casi ese número que te digo, de semestres que llevo en la universidad. Bueno, entonces, había un profesor en mecánica, profesor ya jubilado, y entonces tenía estos dispositivos y este profesor utilizaba todos estos dispositivos allá en la clase. Entonces, me tocaba a mí ir allá cada semestre y decirle, ven, Fabio, préstame, y entonces él me prestaba todas esas ayudas, tales como esta que él tenía. Bueno, entonces, más adelante, en ese mismo curso de industrias químicas, unos estudiantes entonces tomaron la idea de desarrollar esto. Y entonces tomamos nosotros, con base en los trabajos que tenía hecho este profesor, y desarrollamos este equipo. Por acá tengo el listado de estos estudiantes que trabajaron en esta muestra. Y entonces te los voy a leer por acá. De pronto reconoces alguno. Bueno, entonces son Lina Calle. Yo creo que esa no la reconocen ustedes. Esta no la volví a ver desde hace, aquí sí te estoy hablando de hace muchos años, décadas. Bueno, luego viene Paula Giraldo. De pronto con ella sí veo que ella dicta por allí unas clases en el área de los alimentos, etcétera. Bueno, no sé si de pronto trabaje con alguno de ustedes. Bueno, también hay otra niña que se llama Ángela Porras, tampoco la volví a ver. Y este sí lo conocen ustedes, Francisco Jiménez. Entonces, cuando estos jóvenes fueron alumnos míos, entonces hicieron este trabajo. Y entonces, finalmente, pues, aquí lo tienen ustedes en vivo y en directo. Y esto es el mejor acercamiento a lo que hay por allá en el interior de esos intercambiadores de coraza y tubos. Bueno, entonces yo te voy a tratar de ilustrar cómo es que funciona este equipo. Entonces, aquí circula un fluido frío. ¿Qué le va a pasar al fluido frío? El fluido frío se va a calentar y circula un fluido caliente. Ese fluido caliente se va a enfriar. Bueno, entonces vamos a suponer que el fluido frío, vamos a suponer carachas, permitime un segundo por acá. Bueno, entonces me va a tocar así. El fluido frío, vamos a suponer que entra por aquí. ¿Sí lo estás viendo? Que entra por acá. Y aquí se choca con esta división que nosotros encontramos acá. Entra por acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese fluido que entra por acá? Tiene que circular por dentro de esos tubos, circular por la parte inferior de estos tubos, regresa, va hasta el extremo opuesto y
regresa por dentro de esos tubos y sale finalmente ¿por dónde? Sale por acá, sale por acá. ¿Está claro? Entonces, ese es el fluido, uno de los fluidos. Entonces puede tener esa circulación. Entra por acá, hace todo el recorrido, va hasta el otro extremo, se regresa y sale finalmente, sale por acá. Entonces ese es un fluido. Y el otro fluido, vamos a suponer, entra por aquí. Pero fíjate que por aquí está entrando ¿dónde? Este lado que hay por acá, este que yo ilustraba, este es el lado ¿qué? Ese es el lado tubos. Y este otro, como pueden ver ustedes aquí, entra la coraza. Y entonces, ¿qué hace? Le toca entrar a la coraza, subir por acá, dar esta vuelta acá, bajar acá, voltear, volver a subir, volver a voltear acá, baja, etcétera, y sale finalmente, sale por acá. Si estamos o no estamos, sale por acá. Entonces, en ese recorrido de un fluido y del otro, pues se produce el intercambio de calor. ¿En qué dirección? En esa dirección, en dirección radial, predominantemente hablando. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces, por eso nosotros tempranamente en el curso empezamos a hablar de los fenómenos unidireccionales, unidimensionales, porque finalmente es lo que nosotros encontramos acá. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Ahora, entonces, aclaro, ¿cuál es el lado coraza? Entonces, repito, lado coraza, este que entra por acá, entra a la coraza. Lado tubos, este que entra por el otro lado, este que entra por acá. Bueno, entonces, ojo con este intercambiador. Este intercambiador es un intercambiador muy típico en la industria química, por eso nosotros hicimos este trabajo de esta manera. Este intercambiador en los tubos tiene dos pasos. Aquí te estoy señalando. Primer paso, uno. Va hasta el extremo y se devuelve. Segundo paso. Entonces, un paso por acá y se devuelve dos pasos. Entonces, dos pasos en los tubos. En la coraza que tiene, fíjate que entra por acá, entró por un extremo, volteó, etcétera, dio todo este recorrido y salió por el otro lado. Un solo paso. Entonces, este es un intercambiador 1-2. Un paso en la coraza, dos pasos en los tubos. ¿Me explico o no me explico? Bueno, hasta ahí. Bueno, ya vamos a ver otras cosas. Mira, en los problemas que nosotros hacíamos con el LMTD, en el intercambiador de doble tubo, problemas que terminamos al inicio de la clase de hoy, entonces se prefería este esquema de flujo en contracorriente. Allí, en un intercambiador de doble tubo puedo tener yo contracorriente verdadera. Entonces, ahí es donde me empiezo yo a referir al FT. Entonces, permíteme un segundo. Mira, tenemos esto. Tenemos que Q es igual a U por A por LMTD por FT. ¿Sí o no? Por FT. Tenemos esto. Ayer hacíamos un problemita por acá. Tenemos que seguir por acá. Ya vamos para esta deuda que tengo acá. Esta es el área de transferencia de calor. ¿Cuál es el área de transferencia de calor? Es la suma de todas esas áreas, de todos esos tubos que viste ahora en la figura. Esa es la suma de todas estas. Bien, puedes trabajar con esta área de acá. Ya sabes trabajar con esta o con esta de por acá, pero tienes que incluir a todos los tubos. Pero eso ya lo sabemos. Entonces, primer ejemplo, intercambiador de doble tubo, contracorriente verdadera. Entonces, ¿cuánto vale esa FT? Vale 1. Entonces, no va la FT porque vale 1. ¿Sí o no? Vale 1. Contracorriente verdadera, intercambiador de doble tubo. FT vale 1. Hasta ahí. Bueno,
Pero, ¿qué pasa aquí en esta belleza de equipo? ¿Qué pasa? Entonces, decime qué pasa aquí. Decime qué pasa. Y de ahí el FT. El FT, de una vez me adelanto, ayer teníamos esta interrogación. ¿Qué es FT? ¿Qué es eso? Y entonces, FT es una corrección. Al pasar de ese intercambiador en donde de doble tubo, en el cual yo puedo tener contracorriente verdadera, pasar a este intercambiador. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces vamos a ver la diferencia. Ya la vamos a anotar acá. Mira, entonces yo voy a tratar de pintar acá. Aquí va por dentro de los tubos en esa dirección. ¿La estás viendo o no? ¿Estás viendo esa flechita que acabo de pintar ahí? Por dentro de los tubos, fíjate que entró por aquí, dio la vuelta allá, etcétera, y sale por acá. Entonces, el que va por dentro de los tubos va en esa dirección. Por acá va en la misma dirección. Va en la misma dirección. Espero que sí estés viendo eso. ¿Está claro? Bueno, pero ¿qué le pasa al que va por la coraza? Al que entró por acá por la coraza. Entonces, fíjate que subió acá, dio la vuelta, bajó. Entonces, el que va por la coraza, no por el tubo, por acá va en esta dirección. ¿Sí me explico o no me explico? Este va para abajo y este para dónde va, va para acá. ¿Cómo se llama este flujo? Uno para abajo y el otro en esta dirección. ¿Sí ves ahí? ¿Sí me quedaron bien indicado esto o no? ¿O lo pinto mejor? Permitime, yo lo pinto mejor, pero entonces lo pinto mejor así. Y ya te lo muestro. Ahí quedó mejor pintado. Ahí quedó mejor pintado. Que va por dentro del tubo lleva esta dirección. El que va por la coraza lleva esa dirección. ¿Cómo se llama eso? Se llama flujo cruzado. Flujo cruzado. Cuando este que va por la coraza da la vuelta, entonces, ¿qué pasa? Circula así, circula así. ¿Sí o no? Circula así. Cuando el que va por la coraza, hace esta vuelta para buscar la salida, entonces circula así. Y el que va por dentro del tubo, ¿cómo circula? Circula en dirección opuesta. En dirección opuesta. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Tengo contracorriente. Entonces, fíjate que en unos tramos tengo flujo cruzado. Aquí tengo contracorriente. Aquí en la parte inferior tengo contracorriente. Y este vuelve y sube, vuelve y sube, vuelve y sube. Entonces vuelvo a tener cruzado. Entonces vuelve a subir y entonces aquí tengo cruzado, flujo cruzado por acá. ¿Sí me explico? Y este da la vuelta acá, da la vuelta aquí arriba, pero el que viene por el tubo, ¿qué pasa? Perdón, es que aquí me enredé yo. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí vamos bien o no? Entonces, fíjate que hay una combinación de esquemas de flujo. Ahora, en esta última parte, el que va por dentro, carajo, es que... El que va por dentro de los tubos, en la sección de arriba, va en esa dirección, Y este que va subiendo acá, entonces va subiendo y aquí hay un flujo cruzado. Si ves ese flujo cruzado, va subiendo. Pero este que va por la coraza tiene que voltear. Entonces voltea para acá. Y entonces, ¿qué tengo ahí? Un flujo paralelo. Y este que va por la coraza vuelve y baja. Entonces baja acá y forma un flujo cruzado, etcétera. ¿Sí viste esto o no? Oye. Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué esquema de flujo tenés acá en un intercambiador de estos? ¿Cómo se llama ese esquema de flujo? Ese esquema de flujo se llama
tutti frutti. Tutti frutti, ahí tenés de todo. Tenés flujo cruzado, flujo paralelo, flujo contracorriente, etcétera. Entonces, de allí es de donde se genera este FT. Ese FT es una corrección. ¿Por qué? Porque ¿qué fuera lo ideal? Lo ideal es esto. Esto es lo ideal. FT1. Esto es lo ideal. Pero en la realidad de este equipo, yo no puedo tener ese escenario pues ideal. Entonces, esa FT hace las veces de una corrección que nosotros encontramos en este equipo por cuenta de que aquí tenemos una mezcla de esquemas de flujo. Entonces, FT toma distintos valores. Bueno, te voy a decir qué valores toma FT. FT, entonces FT pertenece a un rango. ¿Entre cuánto? Entre 0.8 y 1. 0.8 y 1. FT pertenece a ese rango, 0.8 y 1. Obviamente en estos equipos de coraza y tubos. ¿Sí me explico? FT, ya sabemos que 1 es contracorriente verdadera, intercambiador de doble tubo. Cuando trabaja en contracorriente verdadera. De lo contrario, FT toma valores en este sentido. Y es una corrección porque en este equipo nosotros no podemos tener contracorriente verdadera. ¿Está claro? Eso es FT. Eso es FT. Entonces, lo que yo ya te debía, que era el FT y la naturaleza del mismo, ya te lo pagué. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer unos problemas en donde vamos a calcular el FT. Vamos a calcular el FT. Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Una vez que hagamos esos problemas y ya tengamos claro lo del FT, entonces fíjate que ya todo esto se está despejando. Por aquí ya al final vamos a llenar esto. Esto está chuleado, chuleado, chuleado. Y nos regresamos por aquí a buscar el HI, el HO, etcétera. Y fuera. Y fuera. Prácticamente terminamos ese trabajo. Para poder buscar el HI, etcétera, entonces nos tenemos que meter más a la convección, que eso es lo que tenemos ahí pendiente de hacer. ¿Está claro? Yo pensé que lo íbamos a poder hacer hoy, pero veo que no. Bueno, a ver, entonces te voy a pedir el favor que nos vamos de acá y vamos a salir a la, permíteme un segundo, entonces esto se llama de esta manera, entonces vamos a traer este artículo. Entonces, permíteme, yo me salgo de acá, me voy para la ventana y vamos a traer ese artículo. Ese artículo lo tienen ustedes todos. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí tienen ese artículo? Oye. Sí, profe. Oye, pero veo que solamente contesta Estefanía. ¿El resto están ahí o no están? Necesito que me digas si estás ahí o no estás. Sí, señor. Sí, profe. No, decime, si querés suspendemos la clase, porque decime. Entonces, ¿cómo estamos dictando una clase para una sola persona? Entonces, ¿vos qué haces? Vos llegas y prendes el computador para que te salga aquí en el listado que aparece en el chat y te vas. Y listo. ¿O no? ¿O no es así? O te vas a jugar, yo no sé, te vas a jugar catapis, será, yo no sé qué te vas a hacer. Jugar catapis. Y entonces solamente una persona es la que está pendiente aquí de este asunto, el resto no les interesa. Entonces decime, si quieren suspendemos la clase. Lo que ustedes digan, como quieran, quiero. Si quieren, suspendemos. Porque esto no le interesa a usted. No, profe, todos estamos pendientes, sino que amanecieron No, como profe. callados. ¿Cómo? ¿Qué me dices?
Les pregunta a uno y no responden, no dicen, no hablan nada. A ver, entonces, ¿cómo No, profe, cómo no son las diga cosas? eso, pues que muy pocos participan, sí, pero aquí estamos, profe. Pero no parece, no parece, no parece. Profe, es que hay muchos que nos da pena hablar. No, 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 no. Esos son, eso sí no lo entiendo yo. Bueno, es que uno aquí está cumpliendo con una tarea, pero entonces uno pregunta y pregunta y pregunta y nada y nada. Entonces uno también uno es una persona, uno es un humano, uno es un humano, uno no es una máquina. Y entonces uno, cuando no ve un feedback allá, uno se desanima, porque es que yo no soy una máquina, yo no soy una máquina, ni ninguno de los profesores es una máquina. Entonces piensan pues que los profesores son máquinas. No, nosotros no somos máquinas. Bueno, ¿estamos todos aquí, sí o no? Sí, profe, señor. Bueno, este es un artículo muy importante. Vamos a ver si por aquí sale la fecha. Esto fue publicado por acá en el año 1986. 1986. Yo recuerdo este artículo lo recuerdo cuando yo estaba recién llegado del extranjero y estaba en mis primeros trabajos en las industrias químicas. Recuerdo cuando este artículo se publicó en esta fecha, entonces yo inmediatamente lo capturé. ¿Por qué razón? Entre otras cosas, por la relevancia de estos amigos. Este amigo Octave Levenspiel, ¿quién es? Esto es una autoridad mundial en reactores químicos. ¿Quién es este amigo Richard Thornton? Este es un amigo que es una autoridad mundial en síntesis de procesos. Entonces, con esos antecedentes, yo con solo ver este trabajo publicado en Intercambiadores de Calor y por estos autores tan importantes, este tercer autor, Ferguson, yo no lo conozco, pero estos dos sí. Y entonces yo inmediatamente tomé las copias de ese artículo, te digo que estoy hablando por acá en el año 86, y yo siempre las mantuve, siempre las utilicé, me parecieron muy importantes, me fueron muy útiles, etcétera. Y cuando llegué aquí a la universidad, yo contaba con esta pieza, de hecho, por acá todavía tengo el original, el artículo original. Vamos a ver si te lo presento por acá. Fíjate, el papel de la época, esto, bueno, no sé si notas esto un poco amarillo, esto es una hoja de mucho gramaje. Este papel es de mucho gramaje para la época y esto ya está muy amarillo por cuenta de los rayos ultraviolentos con el tiempo. Bueno, ustedes tienen por allá esa copia. Y al llegar a la universidad, específicamente a ese curso de transferencia de calor, entonces cuando da la casualidad de hablar del FT, entonces yo fui a buscar en mis archivos técnicos y entonces inmediatamente extraje esta pieza y esa es la que vamos a ver a continuación para entender mejor cómo es que es ya ahora el manejo. Ya entendiste con esta ayuda aquí, con esto que hacemos acá, entendías qué es el FT, de dónde viene, una corrección. Pero ahora entonces vamos a hacer los cálculos. Bueno, estos amigos entonces son, repito, profesionales norteamericanos de primera línea en este campo. Entonces es muy importante
señalar esto, destacar esto. Bueno, entonces vamos para acá, vamos para acá. Mira, entonces empecemos acá con el artículo. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Aquí muy rápidamente. Tenemos que aquí hay una pequeña diferencia con la nomenclatura de este amigo, Entonces, este le va a colocar a una Q minúscula punto. Y en la identificación de los términos, entonces por acá dice que Q minúscula punto es una rata de transferencia de calor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues le decimos a estos amigos muy comedidamente que les regalamos ese puntico, que nosotros nos quedamos solamente con la Q minúscula. Y esa es la nomenclatura que nosotros hemos entendido. No sé por qué razón estos amigos toman esa nomenclatura. Eso es lo que me parece raro, pero bueno. Entonces, nosotros, ese Q punto para Thornton es el Q minúscula sin punto que nosotros hemos usado desde el principio del curso. Bueno, ¿qué tenemos acá? Lo que ya sabemos, U por A por diferencia de temperatura media logarítmica por el F. Estos amigos acá no le colocan F sub T, pero el FT es tomado en otra simbología muy utilizada en la literatura técnica, entonces yo en particular le coloco FT. Bueno, entonces esto ya lo teníamos. Este duty corresponde a esto desde el fluido caliente. Este es el fluido caliente. Estos amigos manejan el fluido caliente con letras mayúsculas y el fluido frío con letras minúsculas. ¿Está claro? Entonces, para que ustedes, esta es otra nomenclatura, entonces yo creo que no hay pierde con esto. Nosotros ayer en un intercambiador de doble tubo hacíamos un cálculo de ese duty, por allá muy sencillo y lo tenés acá. En el caso de que esto corresponda, el fluido caliente, este fluido caliente sea como en los casos que hemos manejado también, un vapor, por ejemplo, steam, que se condensa, entonces este término es igual a ¿qué? Este término o este duty, ¿cómo lo calculamos? Decime. ¿Cómo calculamos ese duty? En caso de un fluido, de un steam que se condensa, ¿cómo calculamos ese duty? Decime. ¿Cómo? Oye. Decime cómo calculamos ese duty. En caso de un vapor que se esté condensando, steam. Ahora sí fue que fueron. Ahora ya ni Estefa contesta. No, profe, es que estamos pensando. Profe, como, pero no sé, un balance de energía. Okay. ¿Cómo se calcula ese duty en caso de un vapor, por ejemplo, steam, que se esté condensando? ¿Cómo se calcula? Lo que no sería también con el delta T. No, es isotérmico. Vapor que se está condensando es isotérmico. Ah, ya. ¿O no? Entonces no hay delta T. Entonces, ¿cómo se calcula ese duty? Profe, de pronto agregando un delta H. ¿Y el delta H cómo lo calculas? Que eso es un delta H, pero ¿cómo lo calculas?
Mira, ese duty lo calculas con el M punto y H sub FG. ¿Sí o no? Lo calculas de esa manera. ¿O no? ¿Y qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Cuáles son las unidades de M punto? Dame las unidades de M Mala punto. por unidad de tiempo, profe, kilogramo por... Libras por hora. Libras por hora. ¿Y aquí qué tenés? H sub FG, ¿qué es? Unidades. Kilojoule por... No me hables de ese sistema internacional. No, háblame del sistema inglés. ¿Esto qué es acá? En sistema inglés. H sub FG. Tenés acá libras por hora. ¿Y aquí qué tenés? BTU por libra. BTU por libra. ¿Y entonces qué te queda el producto de eso? BTU por hora. BTU por hora. BTU por hora. Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, pero media hora para algo tan... Bueno. Bueno, entonces ya tenés esclarecido esto. Bueno, lo que hacen estos amigos es desarrollar unos parámetros. Entonces, aquí los pueden ver. Por ejemplo, el parámetro R corresponde al M punto. Este punto, si yo aquí repito, lo único que nosotros no estamos de acuerdo con este paper de este amigo o de estos amigos tan importantes es en este puntico acá. Pero bueno, la R corresponde al M punto por el C sub P, ¿de quién? Del fluido frío. Y este es el M punto por el C sub P, ¿de quién? Del fluido caliente. Entonces, de acuerdo con esto, entonces esta R me da este cociente que yo tengo por acá en temperaturas. Esta P se define de esta manera. Esta P es un parámetro que se ha utilizado en el diseño de intercambiadores de calor desde hace muchos años. Entonces, esa P se conserva de esa manera. Y por otro lado, tenemos un parámetro que es este UA entre MC. UA entre MC. Esto es del fluido frío. ¿Está claro? SNTU, entonces, por acá lo denomina este amigo o estos amigos unidades de transferencia, número de unidades de transferencia. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, con esto en la mano, vamos nosotros a hacer el primer problema. En realidad, vamos a hacer dos problemas para que te fijes ahí. Vamos a ver este problema 1 y el problema 2. Son los que me interesa que veamos. Con el objeto de pasar del concepto del FT que ya veíamos a la aplicación, o mejor, al cálculo, a la determinación del FT. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué me dice ese problema? Entonces, ese problema me dice lo siguiente: haga una estimación preliminar de quién. Aquí estamos hablando del tamaño. El tamaño de un equipo tiene que ver con qué. De un equipo de estos de transferencia de calor, de un intercambiador de calor, ese tamaño tiene que ver con qué. Con determinar el área de transferencia de calor. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a hacer en el primer problema. Determinar el área de transferencia de calor. Y estamos hablando de un problema de diseño, Yo voy a determinar el área de transferencia de calor y a partir de esos cálculos que yo haga, se va a construir un equipo nuevo que va a cumplir una función en una planta. ¿Está claro? Entonces, tengo acá un problema de diseño, porque nosotros tenemos siempre dos situaciones. Una de diseño,
y otra ¿de qué? De operación, otra de operación. Bueno, entonces me salgo para la ventana, salgo a la ventana y estoy acá, estoy acá. Bueno, entonces dice, haga un diseño preliminar de un intercambiador 1-2. ¿Cuál es el intercambiador 1-2? El que ya veíamos en la figura que yo tengo acá con el intercambiador de PET que tenemos por acá. Un paso en la coraza, 1 coraza, 2 tubos, como el que tenemos ahí, con el siguiente trabajo a desarrollar. Entonces, lado coraza, shell side, M mayúscula punto, 70.000 libras hora. Capacidad calorífica del fluido en la coraza, 0.6. T1, entrada del fluido caliente, T1, 260. Salida del fluido caliente, T2, 200. Ese es el lado coraza. Lado tubos, M minúscula punto, 250.000, etcétera, etcétera. La C minúscula, entra T1, 135, sale T2, 165. Estos son los datos de diseño y de acuerdo con el conocimiento que se tiene en ese sistema, entonces se propone este coeficiente de transferencia de calor global U, 180 BTU hora pie cuadrado. Y entonces me piden determinar el área de transferencia de calor, Si estamos o no estamos allí, oye, si estamos o no estamos. Sí, profe. Entonces me sale. ¿Ah? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, muy bien. Ahora, nosotros entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos este asunto, ¿cierto? Tenemos este asunto, tenemos esta problemática. Hay un FT, ¿por qué? Porque es un intercambiador como este que te acabé de mostrar. Entonces, luego aquí no tenemos una contracorriente verdadera, tenemos un tutti frutti de sentidos de flujo, de tal manera que tenemos un FT, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. La duty la podemos calcular nosotros, ahí me dan el M punto. La podemos calcular por cualquiera de las vías, la podemos calcular, me devuelvo para allá, entonces fíjate que el duty el duty lo podemos calcular por el fluido caliente, yo tengo todo esto acá, lo puedo calcular por el fluido frío, yo también tengo todo esto, etcétera. ¿Sí me explico? Pero ¿cuál es el problema? Entonces, el problema, fíjate que no es el duty, porque yo lo puedo calcular. La U yo ya la tengo estudiada, ya la tengo estimada. Este LMTD yo ya lo puedo calcular también. ¿Cuál es el único problema que tengo aquí? El FT, para poder despejar esta área. ¿Está claro? ¿Sí o no? Pero, entonces, fíjate que ¿cuál es el aporte de estos amigos? El aporte de estos amigos está en lo siguiente. Fíjate, entonces te voy a mostrar la utilidad de este artículo. El aporte está en este término que tenemos nosotros acá. Está en este término que nosotros tenemos allí, que se denomina número de unidades de transferencia. Este parámetro, este término, U por A, M minúscula, punto C minúscula. Si yo puedo obtener esto, si yo puedo obtener un valor de este término, ¿cierto? Entonces, fíjate que la U yo ya la tengo, porque yo ya tengo una U estudiada, una U estimada, aquí está, 180. Entonces, si yo tengo, entonces, esta U la conozco, y yo tengo también el M minúscula punto por acá, y el C minúscula punto por acá. Entonces, si yo tengo este paquete, entonces yo puedo obtener el área de transferencia de calor, que es lo que me están pidiendo. ¿Me explico o no me explico? Oye, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿En qué consiste todo este artículo? Mira, consiste en una serie de gráficas. ¿Qué tenemos en esta gráfica? Mira, acá tenemos esta variable P. Por acá, en el eje vertical, tenemos el F sub T.
Por acá, en estas líneas continuas que tenemos por acá, tenemos la variable R. Y ojo, ojo, que este es el aporte del artículo. Fíjate que por aquí, en estas líneas punteadas, en esta familia de curvas, tenemos el UA entre MC, que es el que yo estoy buscando. Si yo puedo encontrar esto, ya resolví el problema. Pero entonces, ¿qué tenemos aquí en la figura 1? Tenemos estos flujos. Estos flujos se conducen aquí en un flujo paralelo, que no es el caso que yo tengo en el problema número 1. En el problema número 1 tengo un lado coraza, perdón, un paso coraza, 2 pasos en los tubos. Entonces no tengo este esquema. Entonces continúo y me voy para acá. ¿Qué tengo acá? Entonces, fíjate que por acá viene en este arreglo de flujos o viene en este. ¿Qué tengo yo por acá? Entonces, entró por acá y salió por el otro lado. ¿Cuántos pasos en la coraza? Decime. ¿Cuántos pasos en la coraza ves aquí en esta figura? ¿Ah? En la coraza. ¿Cuántos? 1. 1. ¿Por qué razón? Porque mira que entró por acá y salió por el otro lado. Un paso en la coraza. ¿Está claro? ¿Cuántos pasos en los tubos? En ese mismo configuración. ¿Cuántos pasos en los tubos? También 1. No. 2. Mire, en los tubos está entrando por acá. Va hasta el otro lado, da la vuelta y sale por acá. ¿Cuántos pasos en los tubos? Oye. Pregunta, oye, te estoy preguntando, pero si uno te pregunta algo, contesta, por Dios, hola. Profe, 2. ¿Cuántos pasos en la coraza? 1. ¿Cuántos pasos en los tubos? 2. Y en este otro, porque yo puedo trabajar con esta configuración o con esta, y aquí ¿qué analizas? ¿Cuántos pasos en la coraza? Oye, aquí, 1, porque entró por acá a un extremo del equipo, salió por el extremo opuesto, un paso en la coraza. ¿Cuántos pasos en los tubos? 2. ¿Cuántos? 2. 2. Bueno, entonces la gráfica que yo tengo para utilizar es esta. ¿Está claro? Bueno, entonces te voy a pedir el favor. Aquí dice lo siguiente, que esto es para un paso en la coraza, 2 pasos en los tubos, como ya analizamos. ¿Está claro? Pero te voy a pedir el favor que le agregues aquí a esta figura, lo siguiente. Esta figura sirve, si quieres apuntar ahí, oye, sirve para un paso en la coraza y 2 o un múltiplo de 2, o sea, un número par, cualquier número par de pasos en los tubos. Apunta eso, por favor. Entonces, repito, esta figura 2 se aplica ¿para qué? Para un paso en la coraza y cualquier número par de pasos en los tubos. ¿Sí estamos o no estamos? Oye. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a adelantar este trabajo de varias maneras. Vamos a adelantarlo. Vamos a hacer el trabajo
con la ayuda de la curva, pero también vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, necesito que me calcules ese duty. Necesito que me calcules este duty. A ver, calculame el duty. ¿Cuánto calculaste en el duty? Profe, usted me podría volver a mostrar el documento para ver los datos, un dato que me falta. Pero ustedes no lo tienen. Sí, profe, pero desde donde estoy conectada no lo puedo abrir. Ah, bueno. Aquí están los datos. ¿Cuánto te dio el duty? No. Profe, lo estamos calculando. Profe, me da 2.520.000 BTU por hora. Bueno, muy bien. Entonces, ese duty está bien calculado esencialmente. ¿Lo calculaste por qué vía? Por la vía del fluido caliente, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ahora calculalo también por la vía del fluido frío. Me da lo mismo. ¿Te da exactamente lo mismo? Sí, ¿Seguro? profe. Bueno, muy bien. Entonces ya sabes esa parte. Bueno, entonces fíjate que me salgo de ahí, Y entonces me salgo de ahí y me voy para acá. Entonces fíjate que esto es lo que te piden, ya tienes chuleado este Q. La U ya la tienes porque esa U está estudiada. Entonces ya está, tiene un valor y entonces esa U ya la tienes. Bueno, sigamos con el LMTD. Entonces, a ver, LMTD. ¿Vos ya sabes manejar el LMTD o no? Entonces necesito, ahí es donde te necesito ver.
LMTD. Bueno, seguí con el LMTD. ¿Cuánto te dio el LMTD? Profe, apenas le estoy calculando. ¿Cómo vamos con el LMTD? Jóvenes, Profe, me da 212.103 Fahrenheit. no, mija, no. Pero, oye, pero no deseches lo que tienes allí, ¿me explico? No deseches ese cálculo.
¿Quién tiene otra propuesta para el LMTD? Profe, a mí me da 79.05 Fahrenheit. Muy bien, ese sí me gusta. ¿Y cómo lo hiciste? Profe, pues tomé 260, que es de caliente, menos 165, que es del frío. Y también la diferencia con las temperaturas 2 y abajo en el logaritmo igual. Esa es la diferencia, esa de 260 que dices allí, menos 165, esa es la diferencia en la terminal caliente. Y lo otro tiene que ser la diferencia en la otra terminal. En pocas palabras, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que tenés este asunto. ¿Sí o no? ¿Está claro? Entonces, un paso en la coraza, dos pasos en los tubos. ¿Cuál es la terminal caliente? Esta. ¿Sí o no? Y entonces haces la diferencia en la terminal caliente. Menos lo que quede, menos esto otro, dividido entre ese logaritmo. Y con eso obtienes ese valor que me está reportando. ¿Cuánto? ¿70 y cuánto? 79.05. Bueno, ojo, pero eso corresponde a este esquema que tenemos allí, ¿cierto? Entonces, esta es la terminal caliente. Eso es lo que me interesa a mí. Yo siempre me guío, ¿por dónde? Por la terminal caliente. Esta terminal caliente. ¿Sí me explico? Bueno, ¿sí está claro o no está claro? Bueno, entonces este LMTD te queda 79.05 Fahrenheit. O sea que ya aquí en este caso, ¿qué puedes hacer? Puedes decir que este ya lo tienes, este duty, puedes tener el LMTD, ya lo tienes y tienes la U. ¿Qué te falta? El FT. ¿Está claro? Bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos ahí? Entonces, este problema lo vamos a terminar. Bueno, solo me queda pendiente FT. Todos estamos en el renglón. Todos estamos en el renglón. Bueno, entonces vamos a calcular el FT. El FT, ¿cómo lo calculamos? Entonces, fíjate que ya estamos en la figura. Estamos en esta figura que no es esta, sino que sí es esta, ¿cierto? Bueno, entonces aquí me toca disminuir un poquito esto con el objeto de que podamos leer. Bueno, necesito que me calcules, oye, todos ustedes, necesito que me calculen esa P. ¿Cuánto vale la P? Y asimismo necesito que me calcules la R. ¿Cuánto vale la R? Bueno, necesito esos dos cálculos. ¿Cuánto te arrojó el cálculo de la P y cuánto te arrojó el cálculo de la R? Profe, P da 0.5. ¿Cuánto? 0.5. ¿Cuál? P. P me No. da 5 y R me da 2. ¿Cuánto te da P? 0.5. No, señor.
P da punto 24. Punto 24. Ese valor de punto 24 está correcto. ¿Cuánto es T minúscula sub 2? 165, ¿Cuánto es T minúscula sub 1? 135, ¿Cuánto es T mayúscula 1? 260, ¿Cuánto es T minúscula 1? 135. Entonces eso te queda un cociente numerador 30, denominador 125. 30 entre 125 te da arroja ¿cuánto? 0.24. Punto 24. Esa es la P. ¿Y cuánto vale la R? R vale 2. R vale 2. Bueno, en ese sí estamos de acuerdo. Bueno, entonces, ahora sí, joven, te metes por aquí en el eje horizontal con la P y vas hasta estas líneas continuas buscando la R. ¿Está claro? Entonces, P.24, entonces te tienes que meter por acá tienes punto 2, punto 21, punto 22, punto 23, punto 24, por acá. ¿Sí estamos o no estamos? Tienes que subir y encontrar la R de 2. La R de 2. ¿Está claro? Subir por acá verticalmente y encontrar esta R de 2. Y donde se crucen, entonces, ¿cuánto lees acá? ¿Cuánto lees acá? Para la FT. A partir de este puntico. ¿Cuánto lees? Punto 95. Punto 95. Punto 95. Entonces ya tienes por acá el FT de punto 95. Pero ojo, no dejes solamente este punto 95. En este punto de cruce entre la R2 y P punto 24, puedes leer cuánto para estas curvas que aparecen por acá, que corresponden a UA mayúscula entre M minúscula punto C minúscula. ¿Cuánto lees por acá? En ese punto. Punto 4. Punto 4. Bueno, entonces me dices que FT vale ¿cuánto? ¿Cuánto? Punto 95, profe. ¿Y cuánto vale el cociente UA entre M minúscula, C minúscula? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Punto 4. Bueno, muy bien. Entonces me voy a salir de ahí, me voy a salir de acá de esta curva y me voy para acá, Mira, FT vale punto 95, entonces ya calculame el área. ¿Por qué? Porque ya tienes el duty, tienes la U, tienes el LMTD y tienes el FT. Calculame el área.
¿Cuánto calculas para el área? Profe, me dio 186.42. Muy bien. Bueno, 186.42 pies cuadrados, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, muy bien. Obtienes este valor por esta vía. ¿Está claro? ¿Estamos todos de acuerdo o no estamos? Bueno. ¿Para qué sirven esas curvas? Para lo siguiente. Vos tenés un valor de U entre M minúscula, C minúscula. Y ese valor vale 0.4. ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Sí estamos? Bueno, ahora, si vos tomás este factor U por A entre M minúscula, C minúscula, y esto lo dividís por el valor que tienes de la U y lo multiplicas por M minúscula, C minúscula, ¿esto qué te va a quedar? Te va a quedar el área, ¿cierto? Si tomas este factor que ya tienes, que vale esto, eso lo divides entre la U, que ya la tienes muy estudiada, entonces te queda, ¿cierto? Por acá te va quedando solamente el área. Y si eso lo multiplicas por M minúscula, C minúscula, entonces ¿qué te queda? Te queda el área. ¿Está claro? Bueno, necesito que me calcules esa área por esa vía. Calculame esta área por esta vía, partiendo de acá. De este valor, entonces vale 0.4, etcétera, etcétera, etcétera. Calculame eso por esa vía. Profe, por ahí da lo mismo, 186.66 pies. ¿Ya lo calculaste por esa vía? Sí, por ahí. A la hora de repuntar, Laura. Profe, yo desde hace rato le estoy hablando. Bueno, entonces, esto es lo que me estás diciendo. Sí, señor. Bueno, entonces, este método que proponen los autores, repito, estos amigos, con estas curvas, el método que proponen los amigos con estas curvas, en particular con esta contribución, ¿cómo se llama? Este es un método corto, un método tipo de lo que nosotros hemos denominado un método heurístico, un método tipo regla de dedo. Hemos de ver, nosotros aprovechamos de una vez acá para calcular lo que necesitábamos calcular, que era el FT, lo hicimos, pero a su vez también nos fuimos por este camino y entonces cotejamos los dos recorridos que podemos tener allí. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí te queda claro esto o no te queda claro? Bueno, tengo 2 minutos finales para lo siguiente. Mira, entonces me devuelvo para allá. Te queda como tarea que estudies y prepares el caso número 2. No me interesa sino el problema 1 y el problema 2. Entonces, prepara este problema 2. ¿Está claro? Hasta ahí me interesa. ¿Me explico? Entonces, ese problema ustedes lo preparan y lo revisamos en la próxima sesión de trabajo el día martes. Por una parte, entonces te cuento eso. Por otra parte, ¿hacia dónde nos dirigimos nosotros?
Entonces, todos ya tienen todos estos pantallazos. Decime, respóndeme algo. ¿Ya tenés este pantallazo? Sí, señor. ¿Tenés este pantallazo? ¿Tenés este pantallazo? Sí, profe. Qué milagro que dicen algo. ¿Tenés este pantallazo? También, Oye, profe. También. ya tienen todos esos pantallazos. Bueno, eso espero. Entonces, voy a quitar esto de acá. ¿Y qué hago en este último minuto de la clase? En este último minuto de la clase saco este bolígrafo de otro color. ¿Para qué? Para empezar a chulear. Bueno, entonces, desde la semana 0, semana 1 de este presente curso, nosotros, ¿dónde habíamos querido llegar? Habíamos querido llegar acá. Desde esa primera semana. Y desde esa primera semana, ¿cuál fue el OBJ? El OBJ, no había otro, Y todo lo que hicimos en las semanas anteriores para llegar acá. Entonces, esto ya lo entendemos nosotros perfectamente en 2 equipos. ¿Cuáles son? Intercambiador de doble tubo. Y ahora en el intercambiador de coraza y tubos.